Bueno, no sé si pudiera platicarnos un poco sobre su experiencia personal en el último año de aprendizaje a distancia. Ok, este, bueno, en sí, el aprendizaje a distancia me tocó un poquito más antes del año. Yo estaba laborando en una secundaria aquí en el estado de Querétaro, estaba en la General 8, pero ya me habían advertido que me iban a cambiar de centro de trabajo al inicio del ciclo escolar que nos tocó ya en pandemia. Entonces, al principio sí fue muy, muy difícil. En primera, porque pues nos habían dicho que eran 2 semanas de vacaciones adelantadas. Entonces, pues uno llegó y le puso sus actividades a los chicos para 2 semanas y les dijimos, nos vemos aquí dentro de, me parece que eran 4 semanas, agregando las dos de Semana Santa. Y ya, hasta ahí se quedó. Entonces, conforme fue avanzando esto de la pandemia, pues se fue prolongando el tiempo del regreso. Entonces, yo no tenía ningún contacto con los chicos de grupos de WhatsApp o grupos de Face, nada de eso. Únicamente el contacto que yo tenía con ellos era de manera presencial. Entonces, cuando ya me vi en esa necesidad de contactarlos para ver cómo íbamos a estar trabajando y las actividades que yo les iba a ir dejando, tuve que ingeniármelas porque desgraciadamente no tuve mucho apoyo por parte de las autoridades de esa escuela. Entonces, lo que yo hice fue, pues, en Facebook buscar, guiándome con mi lista de asistencia a alumnos, en Facebook. Entonces, con que yo encontrara uno de cada grupo, pues ya decía, pues así ya está perfecto, ¿no? Entonces, afortunadamente, sí los pude contactar por Facebook y ya a partir de ahí fue cuando les comenté que íbamos a crear grupos de WhatsApp, que si me hacían favor de avisarle a los demás compañeros, porque ellos de manera grupal sí tenían sus grupos. Entonces, una vez que ya los contacté, les dije que las actividades las iba a subir a un blog, les pasé el link, ahí iba a estar dando todos los avisos, todos los anuncios, sus calificaciones y todo eso. Al principio, eso de las actividades en línea, al menos a mí no me funcionó al 100% y yo considero que en gran parte fue porque como ya estábamos a finales del ciclo escolar, pues los chicos ya como que estaban rejegos a trabajar. Decían, pues si ya tengo dos calificaciones de primer y segundo trimestre, si repruebo el tercero, pues no me va a pasar nada. Entonces, por esa parte, como que los chicos sí estuvieron un poco predispuestos a trabajar. Bueno, ya terminé el trimestre como Dios me dio a entender, y ya después de ahí les comento, vino mi cambio a la nueva secundaria. Y ahorita estoy en San Juan del Río, donde van a realizar sus prácticas. Em, y el recibimiento, para empezar, fue muy agradable. En lo que llevo de tiempo ahí en esa escuela, la verdad estoy muy a gusto. Me dieron muchas facilidades para ponerme en contacto con mis estudiantes, porque pues yo llegué nueva, no sabía, no conocía ni a los maestros. Incluso en el consejo escolar decían, no, pues es que yo ya conozco al grupo porque trabajé con ellos el año pasado, pero yo iba en blanco, no conocía ni a los maestros ni a los estudiantes. Entonces, a partir de un directorio que nos dieron, pues ya creé mis grupos de WhatsApp. Este, mm, yo no uso Classroom, utilizo únicamente el Zoom para mis sesiones virtuales y utilizo el correo electrónico, porque me di cuenta que por allá a los chicos se les dificultaba un poco el Classroom al inicio, entonces decidí que me las mandaran por correo electrónico y así hemos seguido trabajando, me ha funcionado. De manera personal, pues sí considero que el nivel de mis estudiantes, pues por el tema de la pandemia se ha ido, bueno, se ha disminuido. No es lo mismo darles la clase presencial, el preguntarles, ¿tienes dudas? Aclarárselas de manera particular a cada uno de ellos. Y en pantalla, como les comentaba el día de ayer, pues el tiempo es muy reducido y nosotros solamente estamos trabajando una sesión por semana. Entonces, el aclarar las dudas, en preguntarles de manera particular, pues es un poquito más complicado. Lo que yo implemento es que me pregunten por correo electrónico y yo por ahí trato pues, de contestar sus dudas. De manera general, pues sí, en matemáticas considero que los contenidos se prestan más de manera presencial. Al inicio el uso de las herramientas, pues sí tenía un poquito yo limitado, porque utilizaba la pizarra que viene en el Zoom, pero como no tenía yo ninguna
bueno, hasta hace poquito la compré, es como una tabletita digital donde me es más fácil escribir, porque aquí con el ratón, bueno, sí, con el ratón de mi computadora, pues sí tardaba un poquito más. Entonces, tuve que irme adecuando. Les comento, tuve que comprar mi tablet para que, pues, a la hora de yo explicar, pues, fuera un poquito más rápido, porque sí me costaba y me abarcaba mucho tiempo de la clase en estarles explicando. Y sí, esa es mi experiencia. Gracias, maestra. Bueno, ya nos platicó un poco de esta pregunta, pero ¿qué reflexiones puede hacer sobre el aprendizaje de los alumnos en la materia de matemáticas respecto a la educación a distancia? ¿Algo más que Y pueda agregar? Pues sí, aparte de que sí es un poquito complicado, em, pues en general, pues sabemos que a los chicos cuando están en la asignatura de matemáticas, pues sí de por sí ya les tienen miedo. Entonces, si teniéndonos cerca de manera presencial, donde nos podían preguntar con más confianza y más veces a la semana, o sea, son 5 sesiones a la semana, pues ahorita sí está muy limitado más en cuestión de tiempo, porque les comento, solamente tenemos una reunión por semana, entonces el abarcar los temas, pues sí es muy complejo. Lo que yo trato de hacer es abarcar los temas desde lo más sencillito. A lo mejor a ellos se les dice, me han comentado, maestra, es que sus actividades están súper fáciles, las termino en un día. Le digo, sí, está bien, pero conforme hemos ido avanzando en el ciclo escolar, les voy aumentando el grado de complejidad. A lo mejor no van a aprender todo al 100%, pero algo que por ahí se les pegue, pues ya, es más que suficiente. Obviamente porque tampoco estamos para exigirles que abarquen al 100 los contenidos, porque pues el método de enseñanza no lo permite completamente. Este, ¿Cuáles cree que han sido las consecuencias sociales que habrá derivadas del aislamiento social y clases virtuales de los alumnos en secundaria? Pues la socialización con sus pares, incluso con los maestros. A veces hay chicos que me mandan mensajito y me dicen, maestra, es que yo ya no quiero estudiar, no le veo caso a hacer mis actividades. Y ya uno les pregunta, pero ¿por qué no te sientes motivado? ¿Qué te hace falta? Y casi siempre mencionan, es que extraño a mis amigos. Entonces, a veces pensamos que la escuela únicamente es para ir a aprender, pero olvidamos que en gran parte es socializar. Entonces, el hecho de que los chicos no puedan compartir sus ideas, preguntar cosas entre sus pares, porque a veces, entre pares aprenden mejor, ¿no? A veces uno les explica y dicen, ¿sabes qué? No le entendí. Y ya va su compañero y le explica, es que a ti sí te entendí, porque pues hablan su propio lenguaje, digámoslo así. Entonces, en gran parte se quedó estancado eso de la socialización. Considero que es la principal. ¿Qué estrategias le han funcionado más durante las clases en línea? Estrategias. Miren, al principio, en las reuniones de Zoom, yo en total, en un grupo, aproximadamente tengo de 40 a 43 alumnos. Entonces, al inicio del ciclo escolar, se conectaban 30, 35. Obviamente íbamos a tener chicos que no se conectan porque pues no tienen la posibilidad. Entonces, me di cuenta de que conforme íbamos avanzando en el ciclo escolar, ese número de alumnos conectados me iba disminuyendo. Entonces, algo en lo que quedamos nosotros, nivel escuela, es que a los chicos que se conectaran a las sesiones, pues les íbamos a decir que al final del trimestre, pues se les iba a recompensar con un punto final en su calificación. Obviamente, los que no se pudieran conectar, no les íbamos a bajar puntos. Ellos, pues, ahora sí que lo que sacaran. Pero los que tuvieran la oportunidad de conectarse, se iban a ver beneficiados con un punto en su calificación trimestral. En estas últimas semanas sí he visto que se me han conectado más chicos. Esa es una de las estrategias que yo considero que me han servido. La que les comentaba de dejar las actividades empezando desde un nivel muy sencillo hasta uno un poco más complejo, porque pues si llego y los bombardeo de ejercicios y de problemas, pues no me los van a entregar. Si de por sí dejándoles actividades sencillas no me entregan el 100% de los estudiantes, pues al menos que me entreguen
más del 50%. Ahora sí que incluso comentaba una maestra en el consejo escolar que con el simple hecho de que ya se conecten a las clases, pues ya al menos dices, bueno, algo se les va a pegar, ¿no? Entonces, esa estrategia del punto extra creo que es la que más me ha funcionado. ¿Cuáles son los aspectos positivos de las clases a distancia o el aprendizaje a distancia? Positivos, para mí, por ejemplo, en el uso de las tecnologías. Yo, por ejemplo, antes no utilizaba que el Zoom, que el Meet, todas esas herramientas, pues para mí eran 100% desconocidas. Ahora, como yo trato de que mis clases sean un poquito, pues, más llamativas, porque también yo llegar y explicarles únicamente tienes que sumar o restar o multiplicar, pues para el estudiante también es un poco tedioso. Trato de utilizar herramientas, ya sea presentaciones. He utilizado también los memes, porque los chicos son, bueno, me he percatado de que en general en los grupos los chicos son muy visuales, entonces les gusta los colores, los dibujos y todo eso. Otra cosa positiva, pues para los chicos también que ellos están aprendiendo a utilizar las herramientas. Al inicio, pues sí se les complicaba un poquito, les comentaba que me decían, maestra, es que no sé utilizar el Classroom, ni siquiera sé cómo utilizar el correo electrónico. Entonces, se han tenido que, bueno, se han visto más bien obligados a adaptarse a este tipo de comunicación y considero que comparado al inicio del ciclo escolar, a donde estamos ahorita ya casi a terminar, pues sí, tanto yo como los chicos, pues sí nos hemos adaptado más al uso de las herramientas tecnológicas. ¿Qué se ha hecho con los alumnos que no entregan actividades o que no se presentan nunca a clases virtuales? Ok. Para los chicos que no se presentan a clases virtuales, pues ahora sí que no hemos implementado ninguna estrategia. Bueno, nosotros manejamos unos cuadernillos que se les entrega a los chicos. En ese cuadernillo viene el trabajo de todo un mes. Entonces, lo principal, bueno, más bien, sí, el objetivo computadora, no tengan internet o no tengan para el ciber para mandar sus trabajos, a nivel escuela se tomó la decisión de que estos cuadernillos se iban a imprimir y ya sea el padre, madre o tutor del estudiante iba a pasar por ellos a la escuela. Ya cuando ellos lo han terminado, vuelven a regresar a la escuela y los prefectos son los que se encargan de mandarnos las evidencias. Em, y respecto a los chicos que no se conectan o con los que no tenemos contacto de ningún tipo, los prefectos son los que nos apoyan, tienen un directorio de todos los chicos, teléfono de casa o de mamá o de papá, y ellos se encargan de llamar. Ya les dicen, señora, no me han entregado actividades de tal y tal materia. Hay papás que ni siquiera estaban enterados de que sus hijos no entregaban tareas, ellos juraban y perjuraban que sí, que se habían entregado todo, pero pues aquí vemos una falta de comunicación o más bien de una falta de, pues sí, de responsabilidad por parte de los padres, porque pues sí, son chicos de secundaria, ya deberían de ser un poquito más responsables, pero pues siempre la parte del ser papá o del ser mamá, pues es tu responsabilidad estar guiando a tu hijo, ¿no? Entonces, sí ha habido chicos con los que no tenemos nada de contacto. Ahorita para evaluarlos estamos utilizando indicadores de información insuficiente y sin información. Esto para que no les pongamos calificación reprobatoria, porque a lo mejor no sabemos, tienen alguna situación muy difícil, alguna situación de enfermedad por la que no han podido entregar actividades. Bueno, conforme nos va platicando, ha abordado un poco sobre la otra pregunta, pero quisiera ver si podría más a fondo explicar cómo planea una clase a distancia y cuáles son las diferencias a una planeación de clases presenciales. Ok, bueno, en las clases presenciales yo planeo por tema. Pongo propósitos, objetivos, aprendizajes esperados y el desarrollo de todas mis actividades. Yo de manera particular, a mí me gusta ser muy
no sé, como muy creativa con mis trabajos. Incluso a mí me gusta mucho darles fotocopias, actividades que consten de recortar, armar y todo eso. Entonces, esta parte de las clases en línea, pues en esa parte me ha detenido un poco. Yo les puedo mandar las actividades, pero yo no sé si tienen para imprimir, yo no sé si tienen para salir al ciber a pagar 10 pesos la hora e imprimir las actividades. Entonces, en esa parte me ha limitado un poco. Ya de manera digital, las reuniones en Zoom, lo que hago es planear por mes. Les comentaba que trabajamos cuadernillos cada mes, entonces en estos cuadernillos les pongo semana 1 las actividades que tienen que desarrollar. A veces, si estamos hablando de conceptos, no sé, área y perímetro, para los chicos que no tienen oportunidad de, a lo mejor no se acuerdan de esos conceptos, yo trato de ponerles en recuadros ahí los conceptos, ¿no? Ya después las actividades. Cuando tenemos nuestras sesiones en Zoom, que son 4 al mes, porque es una cada semana, en la primera, pues tratamos la semana número 1 y ya les explico cómo va el tema, les digo, les proyecto el cuadernillo, les digo qué ejercicio quieren que realicemos aquí el día de hoy y ellos pues de manera estratégica pues me señalan los más difíciles. Entonces, de esa manera yo les explico, por eso les hago mucho hincapié de la importancia de las actividades de nuestras reuniones virtuales, perdón, para la resolución de dudas. Y sería eso. Ujú. Gracias, maestra. Ahora vamos a hacerle unas preguntas sobre neurociencias, aunque también ya nos contestó algunas cosas que queríamos preguntarle. Ujú. Bueno, la primera sería si durante su formación profesional ha tomado algún curso en torno a las neurociencias y su aplicación en la educación. Mm, ¿Y por qué? en este tiempo de la pandemia sí he tomado cursos, pero, por ejemplo, el que estoy tomando ahorita es de recursos tecnológicos, pero así como tal de neurociencias, no. A lo mejor el que más se le puede acercar es uno que tomé sobre mm, los sentimientos de los chicos durante esta pandemia y el cómo tratarlos en el regreso a clases. Ese es el único que he tomado, es uno que impartió, bueno, nos llegó la invitación de UCB y era por parte de la UNICEF, me parece. Es el único que he tomado. Ujú. ¿Considera relevante conocer sobre el funcionamiento del cerebro de sus estudiantes para llevar a cabo su práctica docente? ¿Y por qué? No, sí, es muy, muy fundamental. Este, Más que nada porque en la práctica nos damos cuenta de que los chicos pues no aprenden igual. Por más que les digamos 1 más 1 es 2, si ellos no tienen la idea de que ese 1 me representa algo, pues no lo va a entender, nada más lo va a repetir. Ah, pues 1 más 1 es 2. Entonces, este tipo para identificar este tipo de aprendizajes, al inicio del ciclo escolar se aplica un diagnóstico y ya referente a ciertas preguntas, pues ahí ya nos lanza los alumnos que aprenden de manera visual, los que aprenden de manera auditiva y los que aprenden de manera kinestésica. Entonces, a partir de ahí uno hace un balance de, pues tengo tal porcentaje de visuales, tal porcentaje de kinestésicos y tal porcentaje de auditivos. Obviamente, esto no se trata de que me voy a inclinar más por aquel grupo que predomine, porque pues estaría dejando de lado a los otros 2 grupos. Entonces, lo que tratamos de hacer es variar en las actividades. Les comentaba, yo en algunas soy muchas de dibuja, les pongo una situación problema y les digo, represéntalo con un dibujo. A lo mejor el que no me dice, es que, ¿sabe qué, maestra? Yo para las matemáticas nada más no doy una, pues bueno, al menos ya dice ahí, bueno, tengo que dibujar, ¿no? A lo mejor se toma más el tiempo en hacer el dibujo, pero es cuando uno se da cuenta las habilidades que tienen los chicos. Obviamente no les voy a exigir a todos por igual, em, y esa parte de irlos conociendo así más de manera personal, pues también me lo ha limitado mucho en las clases virtuales, porque pues no me prenden la cámara, no me participan, entonces para mí es muy difícil identificar su estilo de aprendizaje. Desde su experiencia, ¿cómo funciona el cerebro de un adolescente y cómo cree que impacte en su aprendizaje? ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Bueno, pues para empezar, pues
el adolescente está pasando por esa etapa, ¿no? De la adolescencia. Entonces, tanto sus ideas, sus pensamientos van cambiando, o sea, son un, yo lo definiría como un cerebro moldeable, porque a veces también son muy influenciables. Se guían por, es que a mi amigo le gusta esto, me recomendó esto. Entonces, em, se dice que cuando son niños, su cerebro es como una esponjita, absorben todo, pero yo pienso que cuando son adolescentes, pues su cerebro es muy moldeable, o sea, como que son muy manipulables, digámoslo así. Entonces, ¿cuál era lo siguiente de la pregunta, perdón? ¿Cómo impacta en su aprendizaje? ¿Cómo impacta? Pues como están en la edad de la rebeldía, a veces dicen, ¿yo para qué estudio, o para qué me va a servir eso en la vida? Esa es la típica que siempre te dicen, ¿eso para qué me va a servir? Y está bien, ¿no? Que se cuestionen las cosas, solamente que pues ellos tienen una concepción de esto está bien y esto está mal. Y si usted me dice que está mal, pues hágale como sea. Yo me voy a quedar en mi idea, no voy a cambiarla. Entonces, a veces sí es un poquito complicado trabajar pues, con los chicos. Igual sus estados de humor, un día pueden llegar y te saludan de la manera más feliz posible y en la otra ya suena feo, pero te la están rayando. Entonces, sus cambios de ánimo son muy, muy drásticos y imagínense, yo para adivinar si están de bueno o de mal humor, pues imposible, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado. ¿Qué elementos de la neurodidáctica ha incorporado en el diseño e implementación de sus clases? Le voy a dar unos incisos para que... el A sería juegos o técnicas lúdicas para el aprendizaje. B, experimentación y o manipulación con objetos propios del aprendizaje. C, un ambiente áulico estimulante. El D sería ambiente áulico, armónico y de respeto. El E, respeto por los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Y F, el planteamiento de actividades de acuerdo con una metodología basada en teorías del aprendizaje de las matemáticas. Si quieres, se los puedo repetir. ¿O está bien así? Sí, los fui anotando. Ah, De los que mencionaste, por ejemplo, yo utilizo más el A, que me dijiste que era juegos, ujú. y el C, que es el de ambiente áulico de aprendizaje, si no me equivoco. Ajá, estimulante. Sí, estimulante. Sí. Yo utilizo más esas dos en las de los juegos. De hecho, en una ocasión, bueno, es que también depende qué contenidos esté yo abarcando, porque hay contenidos muy sencillos, pues que sí se prestan y me sobra tiempo de las sesiones de Zoom. Entonces, cuando es así, aprovecho el tiempo y les proyecto ya sea juegos o de estos, ¿cómo se llaman? Acertijos. Incluso una vez les puse una de una presentación que venían unos monitos que tenían que cruzar un río y ya ahí entre todos decían, no, maestra, primero pase al niño, después pase a la señora. Bueno, entonces, y en el inciso C, el ambiente áulico estimulante, pues recordando que no estamos trabajando con robots, entonces son chicos que obviamente tienen sentimientos, quieren expresar lo que sienten. Entonces, cuando el tiempo de las reuniones me lo permite, pues platicamos de cómo han estado, qué hicieron. Por ejemplo, cuando no nos vimos en el tiempo de las vacaciones, qué hicieron en sus vacaciones. Y de esta manera, pues como que el chico se siente más en confianza, ¿no? No es de que, ay, nada más vamos a entrar y la maestra se va a poner a hablar ella sola y ni nos va a pelar. Entonces, de esas que mencionaste, considero que la A y la C son las que más he implementado. Gracias, Liz. ¿Cuál de las actitudes o prácticas como docente considera que pueden impactar de forma positiva o negativa en el proceso de aprendizaje de los alumnos? ¿Podría compartirnos un ejemplo de su práctica o experiencia docente? Mm, Es una palabra que hemos utilizado mucho en este año, incluso en el ámbito educativo, que es la empatía. Siempre nos han dicho, sé empático con tus alumnos y a veces uno dice, pues, ¿cómo voy a ser empático, no? Tiene que hacer lo que yo le diga y pues no, de eso no va, pues nuestras clases. Si uno entra a las sesiones y entra todo enojado y ni los saluda y ya los empieza a regañar,
pues obviamente el chico pues ni ganas le dan de estar en la sesión. Bueno, que si de por sí muchos no se conectan, pues uno teniendo esa actitud, pues el ausentismo va a ser mayor. Entonces, con el simple hecho de que tú le preguntes al chico, ¿cómo estás? Ya con eso, se sienten más a gustos en la sesión. Si cuando ellos tienen alguna duda, por más simple que sea, porque yo les digo, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Entonces ellos dicen, pues así le puedo preguntar, maestra, ¿cuánto es 5 por 2? Sé que la maestra me va a contestar, ¿no? Entonces, ser empática con ellos. A veces, por este tipo de la pandemia, pues ellos no pueden salir de sus casas y sabemos que pues hay chicos que tienen situaciones o problemas en sus casas que son muy, muy fuertes. Entonces, pues antes la escuela era una forma de escapar de esos problemas, pero pues ahorita que están encerrados en casa, pues no tienen de otra, están ahí todo el día. Entonces, con el simple hecho de que ya vean, pues mi maestra se preocupó, ¿no? Dijo que cómo estaba, ya al menos sé que por ahí, em, no sé, a alguien le importo al menos. La empatía y pues sí, considero que es la principal, ser empático con los chicos. Ujú. ¿Qué hace usted para generar un ambiente de confianza en su clase? Ambiente de confianza. Este, a veces lo que yo utilizo es el decirles, por ejemplo, lo que yo hacía en la secundaria. Cuando yo les pregunto, no sé, alguna operación o algo relacionado al tema que estoy viendo, pues muchos se quedan callados, no me dicen nada. Entonces yo les digo, no, hombre, chicos, si yo cuando iba en la secundaria, yo en la calculadora era tan desconfiada que hasta el 5 por 1 lo checaba en la calculadora, hasta desconfiaba de mí. Entonces, ese tipo de situaciones, pues dicen, bueno, la maestra pues también fue estudiante, ¿no? Ya sabe por lo que estamos pasando. Entonces, así genero como un poquito más de confianza de, si pregunto no me irá a regañar, no me irá a decir, ay, qué pregunta tan tonta. Entonces, de esa manera, pues sí, como que les hablo con el ejemplo de lo que a mí me pasaba y ya como que se sienten un poquito más en confianza. ¿Qué estrategias implementa para activar los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de los alumnos? Una es la del jueguito que les comentaba. Bueno, ya hablando de manera particular, es una presentación en PowerPoint donde vienen 5 acertijos diferentes. Eh, mm, bueno, los acertijos pues sí desarrollan tu capacidad matemática, tu capacidad de razonamiento, pero pues como no ven números ahí explícitos o no ven signos aritméticos o figuras, pues ellos dicen, pues son juegos, pero a lo mejor ellos no lo saben, pero están desarrollando esa parte del pensamiento, de decir, ay, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si empiezo por esta opción? Entonces, pues casi siempre ellos están familiarizados con matemáticas, hay números, operaciones y ya. Entonces, este tipo de actividades extras como que a ellos los motivan. Incluso una vez les puse uno al final de la clase donde les decía, los formé en equipos. Y decía, por ejemplo, ¿quién me trae primero una almohada? Entonces ya iban, se movían y me enseñaban su almohada y decían, no, ¿de qué equipo eres? Del uno? Tiene ahí un punto extra, o más bien un acierto. Y de esta manera, pues como que ellos dejan de lado un poquito las matemáticas y se enfocan más en otro tipo de actividades, pero que al mismo tiempo están desarrollando pues sí, su habilidad de pensamiento. Y bueno, para terminar, la última pregunta sería, ¿qué neuromitos conoce y cómo puede impactar en la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo? ¿Qué neuro qué? Perdón. ¿Qué neuromitos conoce y cómo puede impactar en la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos? Neuromitos. Uno, por ejemplo, podría ser, bueno, yo recuerdo que decían mucho que, por ejemplo, en matemáticas, si no memorizas, no aprendes. Ese es uno de los que siempre hemos escuchado, de que 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y así te la aprendías de manera lineal. Pero a veces esa información la retienen, sí, pero de manera temporal, no la retienen.
Entonces, hay que explicarle al alumno el por qué el 2 por 1 o qué me representa ese 2 por 1. Porque a lo mejor en ese momento, sí tienes 10, sí te aprendiste la tabla del 2, pero a la larga pues se le va a olvidar, entonces va a ser lo mismo, va a llegar a otro nivel y ya no se va a saber esa tabla, por ejemplo, porque no le vio una practicidad, no le vio una funcionalidad. Dijo, pues esto de qué me va a servir, el saber que el 2 por 1 es 2, pues no me representa a mí nada. Entonces, ese es uno de los mitos que incluso a mí me enseñaron algunos contenidos de esa manera de te lo tienes que aprender. ¿Para qué? Yo les decía, no, me lo aprendo, no sé, pero te lo tienes que aprender. Entonces, sí hay cosas que a lo mejor sí las retienes, ¿no? Así de manera de aprenderte de manera, así de aprendértelos, pero pues sí hay contenidos que se te olvidan y creo que es el único que conozco, sí, ahorita y que recuerdo. Muchas gracias, maestra. Esas son todas las preguntas que tenemos. Y yo nada más le quería preguntar una ya, nada más, porque me da curiosidad y para que si nos puede dar algunas recomendaciones para nuestra clase chiquita el martes, para tomarlas Ujú. en cuenta para nuestro diseño de alguna actividad o algo así. Ujú. Miren, chicas, como les comentaba ayer, pues el tiempo sí es muy reducido, son 40 minutos, y más en el contenido en el que nos agarraron, que estamos viendo sistema de ecuaciones. Hay otros temas en los que sí nos llevábamos por mucho en la explicación 20, 25 o ya por máximo 30 minutos, pero pues sabemos que el tema de sistema pues sí nos alarga un poquito en cuestiones de explicar. Los chicos, bueno, antes de yo seleccionar este tema, pues ya tienen aprendizajes previos. Por ejemplo, ya conocen ley de los signos, ya conocen ecuaciones lineales de los tres tipos que se ven. En general, todos los grupos no me participan mucho en cuestiones de matemáticas, ya cuando les pregunto. Por ahí en algunos grupos va a haber uno o dos que siempre les van a contestar. En el caso del C, hay una chica que siempre contesta todo y hay grupos en los que nadie habla. Entonces, si nadie habla, chicas, no se estresen. Lo que yo trato de hacer es, como que darles más o menos la respuesta, así de inverso ADI, y ya, pues por ahí a algunos se les sale el tivo, ¿no? Pues ya algo que lleguen a aprender, pues ya es muy bienvenido. Les comentaba ayer, yo les puedo ayudar con el pase de lista. Yo el pase de lista lo hago con el chat. Ellos me escriben el nombre completo y yo los registro en las listas que yo tengo. Yo les voy a anticipar antes a los chicos que van a estar acompañándolos. Los voy a presentar como una maestra, como maestras, perdón, que nos van a estar acompañando. Y ustedes utilizan los 40 minutos como ustedes dispongan. Si no terminan la clase, chicas, no se preocupen hasta donde ustedes lleguen. Por mí no hay ningún problema. En el cuadernillo, no sé si ya se los dio el subdirector. Sí, ya los descargamos de Facebook, Ujú. donde los suben. Si quieren para la explicación, pueden agarrar un inciso de ahí. Y si no, pues como ustedes Ok, quieran dar la clase, yo no tengo ningún problema. ok. Ujú. Muchas ¿Algo más gracias, que quieran maestra. saber respecto a algún grupo en particular? Pues no sé, todavía estamos un poco nerviosas porque es nuestra primera vez, pero Ujú. pues no sé, todavía estoy como pensando que sí pensaba hacer una presentación y sí voy a retomar uno de los Ujú. ejercicios, el más difícil quizá, o el más sencillo también, para Ok. de ahí partir. Entonces, pues yo nada más quería preguntar eso, no sé tú, Frida, porque a Alejandra se le Sí, pero en complica. general no se preocupen, ¿eh? Afortunadamente los chicos no son groseros. Yo me he llegado a equivocar en ciertas explicaciones que digo, ay, miren, aquí ya se me olvidó un signo, pero se lo toman en forma de cotorreo, o sea, como que no dicen, ay, la maestra no sabe, no. O sea, les digo, también soy humana, también tengo derecho a equivocarme, pero no se preocupen, no son groseros los chicos. Ok. No, pues yo tampoco tengo como algo que preguntar, o sea, lo mismo que tú, como que si nos podía dar como algún consejo o algo así, pero pues ya de lo que nos dijo, pues creo que ya podemos crear una actividad. Muchas Sale, gracias, chicas. maestra, por todo, por su ayuda, por su apoyo y por la entrevista.
¿Son de la normal de Querétaro? De San Juan. De San Juan del Río. Ah, de San Juan.